Pues damos la bienvenida al sociólogo Marcos Zalamea, profesor universitario. Le saludamos, sociólogo Zalamea. Con aceptación, según informes recientes de hace pocos días del presidente Guillermo Lasso, que bordeaban los 70 puntos, este se encuentra en una situación compleja que sin duda incidirá en los próximos días en esta cifra: el tema carcelario, la falta de apoyos en la Asamblea, las presiones de los sectores sociales con su reunión que tendrá lugar el día de hoy con la CONAIE y sobre todo la última información que fluyó el día de ayer, los Pandora Papers, que pueden opacar la imagen del presidente de la República. Quisiéramos su análisis sobre esta coyuntura, la situación actual que vive el país. Buenos días, Gustavo, Rosana. Bueno, efectivamente, pues la popularidad de la aceptación a la gestión del presidente de la República venía en ascenso, viento en popa, sobre todo como consecuencia pues del exitoso programa de vacunación que realizó el gobierno nacional en los últimos meses. Usted ha señalado precisamente pues algunas de las situaciones problemáticas que tiene que enfrentar el presidente de la República, y que de una u otra manera, pues eso se vendrá incluso en los próximos días, pues van a afectar su nivel de aceptación a la gestión. Pero sobre todo, pues el hecho de que tenga estas situaciones problemáticas van a complicar la estrategia política pensada por el gobierno del presidente Lasso para enfrentar la eventual negativa que la Asamblea podría dar pues a sus propuestas de ley, especialmente orientadas hacia lo que ha calificado eufemísticamente el presidente como la ley de oportunidades. Porque las estrategias que estaba barajando eran, por ejemplo, la de la consulta popular. Veo bastante difícil que se aventure pues a una medida de esta naturaleza el presidente Lasso, precisamente porque tiene que hacer frente a conflictos sociales que han empezado a darse por la periódica elevación en el precio de los combustibles, el paro de los arroceros y otros sectores sociales, digamos las presiones de la propia CONAIE exigiendo algunas demandas, el tema también, ¿no es cierto?, de la crisis carcelaria que ha desdibujado la imagen no solamente a nivel del país, sino a nivel internacional del gobierno actual en el Ecuador, y lo que usted señala, pues Gustavo, las últimas horas sobre, ¿no es cierto?, los Pandora Papers. Entonces, esto complica la posibilidad de que se convoque una consulta popular, porque significaría, pues, eventualmente que el gobierno pierda la consulta. La otra posibilidad política que se barajaba tenía que ver con el tema de la muerte cruzada, algo mucho más incluso problemático para el gobierno. Simplemente es una medida riesgosa que no creo que va a dar el gobierno, pues mucho menos en las condiciones actuales. Y la otra posibilidad, pues, para enfrentar la devolución del proyecto de ley creando oportunidades por parte de la Asamblea Nacional, tenía que ver con la posibilidad insinuada por algunos abogados cercanos al gobierno de que finalmente haga caso omiso de esta devolución del CAL del proyecto de ley y que eventualmente, pues con transcurrido los 30 días, pueda publicar en el registro oficial su proyecto de ley. Esto es aún mucho más problemática, no tiene ya margen de maniobra política, tiene que enfrentar estas situaciones problemáticas del gobierno, además de que una eventualidad de esa naturaleza hubiese puesto al margen de la constitucionalidad al propio gobierno y hubiese hecho que transite pues desde una gestión democrática hacia una gestión autoritaria, de tal manera que al gobierno no le queda más sino que tomar en cuenta las observaciones constitucionales que ha hecho el CAL, pues, y tratar efectivamente de enmarcarse la entrega del proyecto pues en esos términos, no dividiéndolos por materia. Sobre esta última posibilidad a la que acaba usted de referirse, hay criterios que aún se los estudia y se barajan en el gobierno nacional y en sectores afines, en el sentido de que debería constitucionalmente irse por ese camino, de que no hay opción. Si la Asamblea no lo trató, si se lo rechazó desde el CAL, el proyecto sigue, pues no era la función del CAL el tratar sobre la constitucionalidad, y el proyecto en esencia seguiría. Pero este proyecto, en la eventualidad de que siga adelante y que entre ya por el Ministerio de la Ley, lo haría sin ningún tipo de apoyo político, lo cual más bien pondría las cosas mucho más complejas para el actual gobierno. Y quizás
Quizás, Marco, perdón que le interrumpa antes de que usted intervenga. Esto complicaría, pero sería importante también el día de hoy analizar este encuentro que va a tener la CONAIE con el presidente de la República. Este será uno de los temas a tratar, será uno de los aspectos que se incluirá precisamente en este encuentro a propósito de lo que pueda ocurrir con este proyecto de ley en un futuro inmediato. Si es que el gobierno de manera unilateral pues dejara transcurrir los 30 días e impusiera su proyecto, esto primero sería problemático desde el punto de vista político, pero no solamente político, también sería problemático desde el punto de vista social. En cuanto a la problemática política, el gobierno tiene que asumir todavía la realidad de que él ganó legítimamente las elecciones en la segunda vuelta, pero también los legisladores que hoy se denominan asambleístas, ganaron también legítimamente, ¿no es cierto?, su representación en la Asamblea Nacional en la primera vuelta electoral. El gobierno tendría que efectivamente hacer conciencia de que la correlación de fuerzas es esa en el panorama político e institucional del Ecuador. Él maneja el gobierno, pero no maneja la Asamblea, y actuar en consonancia con eso. Mucho más en las condiciones políticas actuales. Entonces, él tiene que simplemente moderar sus expectativas, porque a través de ese proyecto de ley que presenta el gobierno, lo que aspira él mismo es a profundizar y afianzar de manera extrema el neoliberalismo, pues en el ámbito sobre todo laboral, en el ámbito de la liberalización económica, en el ámbito tributario. No es posible, las condiciones no le dan, mucho menos ahora al presidente Lasso, de tal manera que tiene que abrirse necesariamente un diálogo y una negociación con los distintos frentes de la Asamblea, que además han hecho causa común en la defensa de la Asamblea. Cierto es que algunos asambleístas, pero hay que aclararlo, incluso asambleístas que apoyaron inicialmente al gobierno, por ejemplo de Pachacuti y la Izquierda Democrática, han estado involucrados en casos de corrupción, en denuncias de diezmos, etcétera. Sin embargo, hay que establecer de que una cosa son esos 4, 5, 6, 7 asambleístas, otra cosa es la Asamblea como parte de la institucionalidad democrática. ¿Qué pasaría si es que no existe asamblea? Simplemente no habría democracia, porque estamos hablando del órgano legislativo. Mucho más cuando se criticaba en el correísmo el hecho de que no existía división de poderes, de que la asamblea en ese entonces era sumisa al presidente Lasso. No puede el presidente Lasso, pues, reeditar esa visión política totalitaria, autoritaria del correísmo y a lo mejor querer de que simplemente ahora la asamblea sea sumisa a su gobierno, a su gestión. A eso me parece una equivocación que le está pasando factura política. Por eso el pronunciamiento de todos los frentes de distintos matices ideológicos hace días, pues excepto los de Creo y los llamados independientes que le apoyan, simplemente rechazando la posición del gobierno en ese sentido. Esto por el lado político. Y por el lado social, evidentemente, pues creo que estamos ante una escalada, digamos, cada vez mayor de las inconformidades sociales, muchas de las cuales se han expresado en las calles a través de movilizaciones y protestas. El día de mañana, efectivamente, pues la CONAIE va a tener una reunión con el presidente de la República y uno de sus planteamientos es precisamente, ¿no es cierto?, oponerse y rechazar el proyecto de ley creando oportunidades del gobierno. Amén también del otro tema que tiene que ver con el alza mensual en el precio de los combustibles. Dos temas sobre los cuales el gobierno ha expresado, pues de alguna manera, una cerrazón, una actitud rígida, y ha dicho de que no va a anular el decreto que permite el incremento mensual de los combustibles. Seguramente eso es lo que le va a responder a la CONAIE. Y respecto al tema del proyecto de ley, pues habrá que ver qué es lo que va a responder a la CONAIE. En todo caso, la CONAIE también va a mantenerse en su punto de vista. Yo tengo la impresión de que va a ser una reunión protocolar, no va a haber ningún tipo de acuerdo, no puede haberlo, porque las concepciones ideológico-políticas del gobierno son totalmente opuestas a las concepciones ideológico-políticas de la CONAIE. Es igual que lo que pasa en la Asamblea. No puede, ¿no es cierto?, el presidente aspirar a que gentes como Pachacuti, como el propio UNES, un sector de la izquierda democrática, apoye, por ejemplo, el tema de la flexibilización laboral. No se corresponde precisamente a la visión ideológica, económica, que manejan, en este caso, la mayoría de la Asamblea. Entonces, el presidente tiene que tener conciencia de esto. Lastimosamente, eso no lo ha hecho hasta este momento. Solamente una precisión, licenciado Zalamea, la reunión de la CONAIE se supone que será hoy. Originalmente ellos plantearon el 1 de octubre, el gobierno propuso el 4 de octubre y se aceptó, salvo que tenga usted alguna otra información más actualizada. No, Gustavo, yo me equivoqué, efectivamente, no es el día de hoy. Mañana es el día de hoy. Vayamos con el tema de los Pandora Papers.
Lasso ha dicho una inquietud que ha hecho uno de los diarios de los medios de comunicación que participaron en esta gigantesca investigación, El Universo, que debido a las regulaciones que se impusieron en Ecuador, él se deslindó de sus 14 empresas offshore en el 2017 y que no tiene ninguna relación ni beneficio con respecto a por lo menos 2 empresas offshore relacionadas con Lasso que subsisten. En todo caso, más allá de esta explicación, ¿qué efectos pueden traer los Pandora Papers con respecto al presidente de la República y su gobierno? Bueno, Gustavo, yo creo que esto evidentemente pues va a generar un costo político para el presidente. Él ha alegado de que ya se deshizo precisamente, ¿no es cierto?, de esas inversiones en paraísos fiscales. Efectivamente para cumplir la normativa legal y poder ser candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, hay que señalar de que, de todas maneras, eso no le deslinda de la responsabilidad que él tuvo de hacer como muchos empresarios que pretenden evadir sus responsabilidades fiscales, poner sus dineros, pues sus fortunas en ese tipo de zonas francas, digamos, ¿no es cierto?, para que puedan guardar sus dineros en los paraísos fiscales. Es decir, aquí habría que juzgar antes incluso cuando no fungía de candidato presidencial en las últimas elecciones, el presidente Lasso todavía mantenía ese tipo de inversiones, evitando justamente el pago de impuestos al Estado ecuatoriano. Entonces, ahí habría que ver hasta qué punto eso no solamente es un asunto ilegal, el perjuicio al Estado en cuanto a los tributos, sino también en qué medida es un acto también poco ético y poco responsable, sobre todo una figura política que lo que tiene que es dar precisamente autoridad moral al resto de la sociedad, especialmente a los que tienen que pagar tributos, que lo hagan y que no saquen sus capitales para evadir el pago de impuestos. Ese es un asunto que debería ser también procesado, ¿no es cierto?, en las investigaciones que realizan en la Asamblea Nacional, particularmente la Comisión de Fiscalización, que es muy acuciosa, digamos, en otro tipo de casos, pero creo que esto no debería ser la excepción, Gustavo. Marco, el presidente de la República ha hecho público el día de hoy un comunicado en el que advierte que todas sus actuaciones en lo que respecta a los Pandora Papers se han desarrollado en el marco de lo legal. Sin embargo, como usted mismo manifiesta, esto siempre será ética y moralmente cuestionable. En este contexto nos preguntamos si podría de alguna manera influir también en esta decisión del incremento de impuestos. Ya pudimos leer el día de ayer y escuchar y ver, sobre todo a través de las redes sociales, una serie de cuestionamientos sobre esta actitud del presidente de la República, Guillermo Lasso, y estas denuncias a través de los Pandora Papers en una comparación con lo que se les estaría obligando a través, por ejemplo, de la ley, creando oportunidades en el sentido de incrementar los impuestos. Evidentemente, como usted señala, pues los comentarios de las redes evidencian de que el presidente debilita su autoridad moral, precisamente para ir por el camino, ¿no es cierto?, de incremento en el pago de impuestos, especialmente sectores de la clase media. Entonces, eso limita también su margen de maniobra para insistir en la parte tributaria de su proyecto de ley, creando oportunidades. Creo que aquí la autoridad moral que deben tener los gobernantes para exigir a los gobernados una actuación en términos de que corresponda también a una actuación coherente que ellos puedan tener, es loable. Si no hay confianza, si no hay credibilidad, porque esto mina la credibilidad de los gobernantes, en este caso particularmente del presidente Lasso, la situación se vuelve mucho más complicada. Y yo creo que el presidente Lasso debería generar una estrategia de cambio de actitud, digamos, en los próximos meses, tratar efectivamente de principalizar en la hora actual, debido a esta situación problemática en lo social, en lo político, en lo económico, hacer simplemente realidad aquello del gobierno del encuentro. Lastimosamente, la vía que hasta este momento, hasta estas horas, está actuando es por una vía de desencuentro, y eso va a pasarle factura, porque puede generarse pues situaciones mucho más problemáticas, conflictivas desde el punto de vista social, político, que eventualmente puede minar la propia estabilidad del gobierno. Un gobierno no puede sostenerse pues si empieza a minar su aceptación social, esto que conceptualmente se llama su legitimidad, y es una legitimidad todavía, digamos, que no está consolidada.
el tema de la vacunación, incluso haciendo abstracción, dejando de lado estas situaciones problemáticas, no podría ser un capital político permanente. Es un asunto, digamos, que con el pasar de las semanas, los días, simplemente se diluye. Y él tiene que aceptar que su legitimidad tiene que anclarse en otros pilares. Y creo que el pilar del diálogo, el pilar de la negociación y la moderación en cuanto al alcance de lo que él quiere hacer en los próximos años es fundamental en la situación actual. Esta suma de factores coyunturales, le entenderíamos, debilitaría al gobierno y empañaría la imagen del presidente Lasso. Usted ha señalado ya con esa situación, si llega a darse, y podría darse muy pronto, estos sistemas de democracia directa que había sugerido el gobierno, consulta popular, menos una muerte cruzada, sería absolutamente inadecuado para el propio gobierno. Quedarían prácticamente fuera de las posibilidades. Pero esto traería de la mano gravísimos problemas de gobernabilidad, pues el gobierno se quedaría realmente con las manos atadas, sin apoyo en la Asamblea, sin haber resuelto tampoco un gravísimo problema económico que es otra situación permanente en el país. ¿Qué salidas ve usted en esos escenarios? Bueno, antes de eso, Gustavo, una eventual convocatoria a la consulta además tendría implicaciones económicas. Se habla de que costaría $90 millones, por ejemplo, la reacción de una consulta. Y por otro lado, pues una consulta implica una campaña electoral a favor o en contra de las preguntas que eventualmente realice en esa consulta el presidente de la República, lo cual genera un ambiente de cierta desconfianza, inestabilidad, que además confabula en contra de la propia aspiración de crear las mejores condiciones para aumentar la inversión y generar una mayor reactivación económica. Es decir, tiene también costos de otra naturaleza una eventual consulta popular. Descartado por el tema político, la cuestión de la consulta, creo que la salida más idónea del presidente de la República es simplemente pues aceptar la realidad de las condiciones políticas actuales, de la correlación de fuerzas políticas y sociales en el panorama nacional y, como decía hace un momento, pues principalizar, ¿no es cierto?, la necesidad de dialogar con los distintos sectores políticos y sociales, a la usanza de lo que decía en su discurso inicial, que nadie será excluido del diálogo, que va a gobernar para todos, que va a gobernar para, digamos, no solamente para todos, incluso a dialogar con todos los sectores sociales y políticos. Incluso recuerde usted que en el discurso inaugural echó mano de algunas frases importantes del expresidente Jaime Roldós, que responde pues a una visión política más bien de centro-izquierda. Al presidente no le queda otra cosa sino eso. Seguramente habrá sectores que están presionando al gobierno para que siga en su posición rígida, o incluso sectores que, además de la posición que ha tenido Lasso, pues de tratar de profundizar el modelo económico que fue predominante en los años 80 y 90, incluso quisiera de que sea mucho más radical. Creo que es absolutamente inoportuno, las condiciones del país no dan para eso. Por lo tanto, pues en la situación actual, por lo menos en estos meses, en esta coyuntura, le toca al gobierno pues ceder posiciones, ¿no? Y ceder posiciones pues en el marco de un diálogo amplio y abierto con todos los sectores. Esa sería la única vía para que el país pueda, digamos, garantizar una estabilidad política, por lo menos en el corto plazo, tan necesaria, reitero, pues incluso para la propia reactivación de la economía. Ojalá sea ese el camino pues que asume el presidente Lasso, dadas las situaciones actuales que estamos comentando, Gustavo y Rosana. Hagamos en la parte final, licenciado Salamea, un acercamiento de la visión acá, a la ciudad de Cuenca y al austro del país. El día de mañana esperamos que se concrete una entrevista que la hemos venido gestionando por varias semanas con Marcelo Cabrera como ministro de Transportes y Obras Públicas. Lo debíamos tener el martes pasado. Una llamada personal de Marcelo Cabrera pidió que le den 8 días más, pues aún no tenía resuelto el panorama para la vialidad en la provincia de La Suay. Nos dijo que tendría una reunión con el ministro de Economía y Finanzas y que esperaba en esta semana sí dar noticias claras.
esperamos tener la entrevista el día de mañana y no más postergaciones, pero en todo caso quisiera preguntarle a usted cómo mira usted el grado de atención y de solución de problemas de la provincia de La Suay por parte del actual gobierno en vialidad. Con eso le estamos diciendo que no existen todavía informaciones concretas que perfilen soluciones. Está de por medio también un subsidio al tranvía ofrecido por el presidente que aún no llega a concretarse. Están temas mineros, definiciones sobre las zonas de recarga hídrica, la amenaza sobre la inminente explotación de Quimsacocha. Bueno, yo no dudo, Gustavo, pues de las buenas intenciones que pueda tener el exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, para atender las urgencias y las prioridades de la vialidad en el Austro y particularmente en la provincia de La Suay. Yo lo que dudo es de que el gobierno, presidido por el presidente Lasso y específicamente este último, tenga esa misma preocupación, tenga ese mismo interés. Y si el presidente efectivamente pues no pone en el orden de prioridades de la agenda de infraestructura la vialidad del Austro y de la provincia de La Suay, simplemente pues no se pasará de las buenas intenciones que pueda tener el ministro. Si eso sucede, pues eso puede también minar la propia imagen del exalcalde de Cuenca frente a los cuencanos, frente a los azuayos. Por eso mismo yo pienso que fue una decisión riesgosa la de Marcelo Cabrera en aceptar el Ministerio de Obras Públicas. Y yo repito, pues creo que incluso en la situación económica actual, difícilmente pues el tema de la agenda vial será prioritaria en el marco de la gestión del gobierno actual. Igual con el tema del subsidio que usted señala, habrá que ver hasta dónde esto se materializa. Es posible que a lo mejor se pueda cumplir parcialmente con esta oferta en el mejor de los casos. Y finalmente pues creo que los incumplimientos potenciales que podría tener el gobierno con la provincia de La Suay, particularmente con el Cantón Cuenca, podría darse pues en un caso que es sumamente sensible y sumamente preocupante, que es el tema, digamos, del respeto a las zonas de recarga hídrica, el respeto a los resultados de la consulta popular, de este proceso democrático sui generis que se dio precisamente en el cantón. Si ese no se da, pues creo que la provincia de La Suay, sus habitantes y particularmente el propio electorado que votó en la segunda vuelta por el señor Guillermo Lasso, pues tendrá un gran desengaño y con eso no hará sino cosechar en esta zona del país ese proceso de deslegitimación creciente de la que hablamos hace un momento, pues que lastimosamente es el camino que está empezando a darse en el marco de la gestión del gobierno actual. Queda en todo caso pues la necesidad de que las fuerzas, no solamente políticas, las fuerzas vivas desde el punto de vista social de la provincia de La Suay, encabezado por sus autoridades, asumen una actitud totalmente firme, cívica, para defender estos temas que son álgidos y fundamentales en la vida de la provincia de La Suay y del Cantón Cuenca. Un primer momento difícil que se perfila para el gobierno de Guillermo Lasso, que va por los 130 días. Gracias por habernos acompañado, sociólogo Salamea. El sociólogo Marcos Salamea es profesor de la Universidad de